Imagina que cada mañana al abrir la puerta de tu casa, tu cuenta bancaria se multiplica como por arte de magia, y al día siguiente todo se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Esa sensación de euforia seguida de un colapso repentino es lo que vivió Japón a finales del siglo XX. Y hoy vamos a sumergirnos en la historia de la megaburbuja que estalló en 1989. Si esto está despertando tu curiosidad, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje. Japón había emergido de la devastación de la Segunda Guerra Mundial con una determinación que parecía imposible. En los 10 años posteriores al conflicto, el país logró una tasa de crecimiento superior al 10% anual, impulsado por una combinación de reformas agrarias, inversión masiva en infraestructura y una cultura empresarial basada en la mejora continua. Las fábricas de acero y los talleres de automóviles crecieron como setas, y el nombre de Toyota se convirtió en sinónimo de eficiencia. La gente empezó a ver al país como una máquina imparable, y ese optimismo se tradujo en una confianza desbordante en el futuro. A mediados de los 70, el gobierno lanzó el Plan de Desarrollo de la Zona de Tokio, una serie de proyectos de urbanismo que transformaron el paisaje de la capital. Los rascacielos comenzaron a elevarse sobre el horizonte, los trenes bala surcaban el país a velocidades que antes parecían ciencia ficción, y los barrios tradicionales se mezclarían con modernos complejos de oficinas. La población urbana crecía rápidamente, y con ella la demanda de suelo y de activos financieros. Los inversores, tanto locales como extranjeros, empezaron a ver a Japón como la próxima gran potencia económica, y el apetito por los activos se volvió insaciable. En la década de los 80, la política monetaria adoptó una postura de estímulo constante. El Banco Central redujo las tasas de interés a niveles históricamente bajos, lo que facilitó el acceso al crédito. Las empresas comenzaron a financiar sus expansiones con deuda barata, y los particulares se lanzaron a comprar propiedades con la idea de que el valor seguiría subiendo indefinidamente. Los precios de los terrenos en zonas como Shinjuku y Ginza se dispararon de manera vertiginosa, y el índice bursátil Nikkei alcanzó niveles que nadie hubiera imaginado. La gente hablaba de el milagro del yen, y los medios celebraban la suprema capacidad del país para generar riqueza sin precedentes. Sin embargo, bajo la superficie de esa exuberancia, se gestaba una inestabilidad que pronto se haría evidente. El exceso de crédito generó una sobrevaloración de los activos, y la especulación comenzó a alimentar una espiral de precios cada vez más altos. Los bancos, ansiosos por mantener su cuota de mercado, relajaron los criterios de otorgamiento de préstamos, incluso a proyectos sin fundamentos sólidos. Los desarrolladores, impulsados por la expectativa de ganancias rápidas, construían rascacielos vacíos, mientras que los compradores, temerosos de quedarse fuera, compraban terrenos sin siquiera ver el terreno bajo sus pies. La confianza se convirtió en una fuerza autosuficiente, y la economía empezó a depender de una burbuja que no estaba respaldada por una producción real. El punto de inflexión llegó cuando el gobierno, preocupado por el desequilibrio, decidió endurecer la política monetaria. El Banco Central elevó las tasas de interés, lo que encareció el costo del crédito y comenzó a afectar la capacidad de los deudores para cumplir con sus obligaciones. Los inversores, al percibir la señal de un posible enfriamiento, comenzaron a vender acciones y a retirar su dinero del mercado inmobiliario. En cuestión de semanas, los precios de los terrenos cayeron de manera abrupta, y el índice Nikkei, que había alcanzado la cifra de 38.915 puntos, se desplomó sin tregua. La avalancha de impagos bancarios provocó una crisis de liquidez que se extendió a toda la economía, y el país entró en una década de estancamiento conocida como la década perdida. El estallido de la burbuja dejó lecciones profundas que aún resuenan en los debates económicos actuales. Primero, la facilidad de crédito sin una supervisión rigurosa puede crear un ciclo de sobreendeudamiento que, cuando se revierte, produce una contracción brutal. Segundo, la especulación en activos reales, como la tierra,
puede inflar precios de manera artificial, desconectándolos de su valor productivo. Tercero, la confianza excesiva en un crecimiento perpetuo puede cegar a los reguladores y a los participantes del mercado, impidiendo la detección temprana de señales de sobrecalentamiento. Estas enseñanzas son particularmente relevantes cuando observamos fenómenos contemporáneos como la fiebre de las criptomonedas o los mercados inmobiliarios sobrevalorados en diferentes partes del mundo. En la década posterior al colapso, Japón tomó medidas para reestructurar su sistema financiero y para fomentar la innovación tecnológica como motor de crecimiento. El país invirtió fuertemente en investigación y desarrollo, y surgieron empresas de electrónica y de videojuegos que conquistaron mercados globales. Aún así, la sombra de la megaburbuja sigue presente en la memoria colectiva, como un recordatorio de que incluso las economías más poderosas pueden caer cuando la euforia se vuelve irracional. ¿Qué opinas de este fenómeno? Déjame tu comentario. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre cómo se podrían evitar situaciones similares en el futuro. Al cerrar esta primera parte, hemos recorrido el ascenso meteórico de la economía japonesa, los factores que alimentaron la burbuja y el doloroso estallido que marcó el inicio de una era de desafíos. En la siguiente sección continuaremos explorando las consecuencias sociales y políticas del colapso, así como las estrategias que Japón implementó para intentar recuperar la estabilidad. Si te ha resonado lo que hemos visto hasta ahora, dale like y acompáñanos en la segunda parte de esta historia, donde desentrañaremos los ecos que todavía vibran en la economía global. La segunda parte nos adentra en la vida cotidiana de los japoneses cuando la burbuja se desinfló, y cómo ese shock económico se tradujo en cambios profundos en la estructura social y en la esfera política del país. El primer efecto visible fue el llamado desempleo estructural. A medida que las empresas perdían valor y los bancos recortaban créditos, muchas fábricas cerraron sus puertas y los trabajadores, antes orgullosos de su empleo vitalicio, se vieron obligados a buscar oportunidades en sectores que no les ofrecían la misma estabilidad ni los mismos beneficios. Este fenómeno provocó un aumento de la precariedad laboral, con contratos temporales y jornadas parciales que se volvieron la norma para una generación entera. En los barrios de la capital, la presión sobre los precios de la vivienda se mantuvo alta durante años, pero la caída de los valores inmobiliarios dejó a miles de propietarios con hipotecas que superaban el valor de sus casas. Este fenómeno se conoció como efecto de la casa bajo el agua y generó una ola de ejecuciones hipotecarias que, aunque menos frecuente que en otras regiones del mundo, dejó una huella psicológica profunda. La gente comenzó a dudar de la promesa de prosperidad que había caracterizado la era del milagro económico, y el consumo pasó de ser impulsivo a cauteloso. Los viejos hábitos de ahorro, tan arraigados en la cultura japonesa, fueron reforzados, y el gasto discrecional se redujo drásticamente, lo que a su vez deprimió la demanda interna y perpetuó la recesión. Otro aspecto crucial fue la transformación del mercado laboral femenino. Durante los años de bonanza, el empleo de las mujeres estaba aún limitado a trabajos de tiempo parcial y a roles de apoyo, pero la necesidad de ingresos adicionales, después del estallido, llevó a que más mujeres ingresaran al mercado formal, a menudo en sectores de servicios, educación y salud. Este cambio, aunque impulsado por la necesidad, abrió la puerta a una mayor participación femenina en la fuerza laboral y sentó las bases para debates posteriores sobre igualdad de género y conciliación entre trabajo y familia. Sin embargo, la presión también generó una sobrecarga de responsabilidades, pues muchas mujeres se vieron obligadas a combinar el trabajo externo con las tareas domésticas, creando un fenómeno conocido como doble jornada. En el ámbito político, el colapso de la burbuja sacudió la confianza de la población en los partidos tradicionales y en los líderes económicos. El Partido Liberal Democrático, que había gobernado de forma casi ininterrumpida desde la posguerra, enfrentó crecientes críticas por su gestión de la crisis financiera y su incapacidad para reaccionar rápidamente ante la caída del mercado inmobiliario. Este descontento se tradujo en la aparición de movimientos opositores
y en la creación de nuevos partidos que buscaban reformas estructurales, mayor transparencia y una regulación más estricta del sector financiero. La presión popular también fomentó la discusión sobre la necesidad de redefinir el modelo de crecimiento basado en la exportación y la manufactura intensiva, impulsando la búsqueda de alternativas basadas en la innovación tecnológica y los servicios de alto valor añadido. En respuesta a la crisis, el gobierno implementó una serie de paquetes de estímulo fiscal que incluían inversiones en infraestructura, subsidios a la investigación y desarrollo y medidas para facilitar la consolidación de los bancos en problemas. Uno de los programas más emblemáticos fue la creación de un fondo de rescate bancario gestionado por el Banco de Japón, que inyectó liquidez en las instituciones financieras más vulnerables. Este fondo, aunque controvertido, evitó una quiebra masiva del sistema bancario y permitió que la economía siguiera operando, aunque a un ritmo más lento. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria redujo sus tasas de interés a niveles históricamente bajos, con el objetivo de estimular la inversión y el consumo. Estas políticas, sin embargo, tuvieron efectos secundarios, como la generación de una nueva ola de endeudamiento que, aunque más controlada, mantuvo a la economía bajo una constante presión de ajuste. La reorientación hacia la tecnología se manifestó de manera palpable en la década siguiente, cuando Japón comenzó a invertir masivamente en sectores emergentes como la electrónica de consumo, la robótica y los videojuegos. Empresas que antes se centraban en la producción de automóviles y electrodomésticos ampliaron sus horizontes, creando productos que se convirtieron en iconos culturales a nivel global. Este giro no solo revitalizó la balanza comercial, sino que también generó una ola de empleo cualificado, atrayendo a jóvenes talentos y fomentando la creación de startups. Sin embargo, la transición no fue uniforme. Regiones que dependían fuertemente de la industria tradicional, como la zona de Kansai, experimentaron una desaceleración más prolongada, mientras que áreas como Tokio y la región de Chiba se beneficiaron de la concentración de actividades de alta tecnología. El impacto social de estos cambios también se reflejó en la vida familiar. La incertidumbre económica provocó que muchas parejas retrasaran la decisión de formar una familia, lo que se tradujo en una disminución de la tasa de natalidad que se mantuvo en niveles bajos durante décadas. Este fenómeno, sumado al envejecimiento de la población, generó un desafío demográfico que obligó al gobierno a replantear sus políticas de seguridad social y pensiones. Se introdujeron incentivos para la natalidad, como subsidios a la guardería y licencias parentales ampliadas, aunque su efectividad ha sido objeto de debate. Al mismo tiempo, el aumento de la esperanza de vida y la mejora de la atención médica permitieron que un número creciente de ancianos permaneciera activo en la fuerza laboral, creando una dinámica intergeneracional que aún se está ajustando. En el plano cultural, la crisis dejó una huella en la narrativa colectiva. La literatura, el cine y el manga comenzaron a explorar temas de fragilidad económica, pérdida de identidad y búsqueda de sentido en una sociedad que había pasado de la exuberancia a la cautela. Obras emblemáticas reflejaron la sensación de pérdida del sueño que había caracterizado la década del auge, y al mismo tiempo ofrecieron una visión crítica de la obsesión por el crecimiento sin límites. Esta reflexión cultural no solo sirvió como registro histórico, sino que también influyó en la manera en que las nuevas generaciones percibían el éxito y el riesgo, fomentando una mentalidad más prudente y orientada al largo plazo. A medida que la economía japonesa se estabilizaba, surgieron lecciones que resonaron más allá de sus fronteras. Los economistas internacionales observaron con detenimiento la combinación de políticas fiscales expansivas y una política monetaria ultra flexible, y comenzaron a debatir sobre la efectividad de lo que más tarde se denominó estímulo cuantitativo. Además, la experiencia japonesa sirvió como caso de estudio para entender cómo la cultura corporativa, basada en la lealtad a la empresa y la estabilidad del empleo, puede convertirse tanto en una fortaleza como en una vulnerabilidad cuando se enfrenta a choques externos.
Este análisis alimentó la discusión sobre la necesidad de equilibrar la flexibilidad del mercado laboral con la seguridad social, un tema que sigue siendo relevante en la agenda política global. En el ámbito financiero, la regulación se volvió más rigurosa. Se establecieron límites a la relación entre el valor de los activos y los préstamos, se reforzaron los requisitos de capital de los bancos y se introdujeron mecanismos de supervisión más estrictos para evitar la acumulación de riesgos ocultos. Estas reformas, aunque implementadas de manera gradual, contribuyeron a crear un sistema financiero más resiliente, capaz de absorber shocks sin colapsar. No obstante, la disciplina impuesta también generó críticas por parte de algunos sectores que consideraban que la avaricia regulatoria podía sofocar la innovación y la competitividad internacional. Uno de los aspectos más interesantes de la recuperación fue la forma en que Japón aprovechó su reputación de calidad y precisión para posicionarse como líder en la producción de componentes de alta tecnología, como semiconductores, sensores y sistemas de navegación. Estas industrias, aunque menos visibles para el consumidor final, se convirtieron en pilares de la cadena de suministro global, asegurando que la economía japonesa mantuviera una presencia estratégica en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, la empresa estatal de desarrollo tecnológico, conocida por su capacidad para financiar proyectos de investigación a largo plazo, jugó un papel crucial al financiar iniciativas de inteligencia artificial y biotecnología, áreas que hoy se consideran fronteras del crecimiento económico. En los últimos años, el país ha enfrentado nuevos desafíos, como la competencia creciente de economías emergentes y la presión de la digitalización. Sin embargo, la experiencia de la megaburbuja sigue sirviendo como una brújula que orienta las decisiones de política macroeconómica. La prudencia en la expansión del crédito, la vigilancia constante de los precios de los activos y la diversificación estructural de la economía son principios que se han institucionalizado en los procesos de planificación. Al mismo tiempo, la memoria colectiva del colapso sigue presente en la forma en que los ciudadanos perciben el riesgo financiero, lo que se traduce en una cultura de ahorro que, aunque beneficiosa para la estabilidad, también puede limitar el consumo y la inversión privada. Ahora bien, ¿qué podemos extraer de todo este recorrido para aplicar a los contextos actuales? Primero, la importancia de no sobrevalorar los indicadores de crecimiento a corto plazo sin considerar los fundamentos estructurales que sustentan la economía. Segundo, la necesidad de equilibrar la innovación con la regulación, de modo que se fomente la creación de valor sin permitir la acumulación de riesgos sistémicos. Tercero, la relevancia de mantener una red de seguridad social robusta que pueda absorber los choques sin generar un desgaste excesivo del tejido social. Estas lecciones son particularmente pertinentes cuando observamos fenómenos contemporáneos como la volatilidad de los mercados de criptomonedas, la sobrevaloración de ciertos sectores inmobiliarios y la creciente dependencia de la deuda para financiar el consumo. En conclusión, la historia de la megaburbuja japonesa no es solo un relato de exceso y caída, sino también una crónica de resiliencia, adaptación y aprendizaje. El país logró transformar una crisis devastadora en una oportunidad para reinventarse, diversificar su economía y reforzar sus instituciones. Este proceso, sin embargo, no ha sido lineal ni exento de retrocesos. El camino hacia la recuperación ha estado marcado por desafíos demográficos, tensiones laborales y la constante presión de mantenerse competitivo en un mundo cada vez más interconectado. Al haber recorrido juntos los orígenes, el auge, el estallido y los efectos posteriores, ahora podemos apreciar la complejidad de los factores que convergen en la formación de una burbuja económica y la manera en que sus consecuencias moldean la sociedad a largo plazo. Cada elemento, desde la política fiscal hasta la cultura empresarial, desempeña un papel crucial en el equilibrio delicado entre crecimiento y estabilidad. Si te ha parecido útil este análisis y consideras que estas ideas pueden aportar valor a tu comprensión de los ciclos económicos, no dudes en dejar un comentario con tus reflexiones. Me encantaría saber qué aspectos te llamaron más la atención
y si ves paralelismos entre la experiencia japonesa y los eventos actuales en tu entorno. Además, si encuentras valor en este tipo de contenidos, apoya el canal con un me gusta y comparte el video con quienes creas que puedan beneficiarse de esta perspectiva. Cada interacción ayuda a que podamos seguir explorando juntos los grandes capítulos de la historia económica mundial. Finalmente, recuerda suscribirte para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos analizando otros momentos críticos que han definido el rumbo de las naciones. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la economía. Nos vemos en la siguiente entrega, donde desglosaremos los efectos de la burbuja en la política internacional y cómo influyó en la configuración del orden económico global de las décadas posteriores. Al cerrar este recorrido, la imagen que queda más viva es la de un país que, tras una euforia desbordante, tuvo que volver a recomponer sus cimientos bajo la presión de una caída que marcó una generación entera. La megaburbuja de 1989 no solo dejó lecciones de finanzas, sino que reveló la profunda interconexión entre cultura, política y expectativas sociales. Los japoneses aprendieron que el optimismo ciego puede ser tan peligroso como la pesimista rigidez, y que la flexibilidad institucional resulta esencial para absorber choques inesperados. Si miramos la situación actual, vemos paralelismos en mercados que también se alimentan de la confianza desmedida, ya sea en criptomonedas, en bienes raíces o en sectores emergentes que prometen retornos extraordinarios. La historia nos recuerda que la velocidad con la que se inflan los precios a menudo supera la capacidad de los sistemas para gestionarlos, y que la intervención temprana, basada en datos sólidos y una visión a largo plazo, puede evitar que la espiral se convierta en una catástrofe. Otro punto clave que emerge del caso japonés es la necesidad de diversificar fuentes de crecimiento. La dependencia excesiva en sectores tradicionales, como la manufactura y la exportación de tecnología, dejó al país vulnerable cuando la demanda global se desaceleró. En la actualidad, las economías que apuestan por una combinación equilibrada de innovación, servicios y sostenibilidad tienden a resistir mejor los vaivenes del mercado. A lo largo de este análisis, también hemos observado cómo la política monetaria, cuando se vuelve demasiado acomodaticia, puede alimentar expectativas irreales. La decisión de mantener tasas de interés extremadamente bajas durante años, con la intención de estimular la inversión, terminó generando un exceso de liquidez que alimentó la burbuja inmobiliaria. Hoy, los bancos centrales de todo el mundo deben balancear cuidadosamente el impulso al crecimiento con la vigilancia de posibles desequilibrios, evitando caer en la trampa de la política fácil que, aunque atractiva a corto plazo, puede sembrar semillas de crisis futuras. En el plano social, la burbuja dejó una huella profunda en la mentalidad colectiva. La generación que vivió el estallido desarrolló una aversión al riesgo que perduró décadas, influyendo en decisiones de consumo, ahorro y inversión. Este legado cultural sigue presente y es un recordatorio de que los eventos económicos no solo moldean cifras, sino también actitudes y valores que se transmiten de una generación a otra. Por último, la resiliencia mostrada por Japón después del colapso es una prueba de que la recuperación es posible, aunque lenta y costosa. Las reformas estructurales, la apertura a nuevas tecnologías y la apuesta por la calidad sobre la cantidad fueron pilares de la reactivación. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por desafíos demográficos, una población que envejecía rápidamente y una fuerza laboral que necesitaba adaptarse a nuevas realidades. Estas dificultades subrayan la importancia de políticas que fomenten la inclusión, la capacitación continua y el apoyo a la innovación. Al reflexionar sobre todo lo expuesto, la pregunta que surge es: ¿qué podemos aplicar de esta experiencia a nuestras propias decisiones financieras y a la forma en que los gobiernos diseñan sus políticas? La respuesta no es sencilla, pero una cosa es clara: la vigilancia constante, la diversificación y una visión a largo plazo son herramientas imprescindibles para navegar en un entorno económico cada vez más volátil. ¿Qué opinas de estos aprendizajes?
¿Crees que los mercados actuales están bajo una presión similar a la que vivió Japón a finales del siglo XX? Me encantaría conocer tus ideas en los comentarios, porque la discusión colectiva nos ayuda a afinar la comprensión de estos fenómenos complejos. Si este análisis te ha resultado útil, te invito a dejar un me gusta y a compartir el video con quienes creas que pueden beneficiarse de esta perspectiva. Cada interacción no solo apoya al canal, sino que también permite que más personas accedan a contenido que busca desentrañar los grandes capítulos de la historia económica mundial. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos explorando cómo la burbuja japonesa influyó en la política internacional, moldeó el orden económico global de las décadas posteriores y dejó lecciones que siguen resonando en la actualidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la economía. Nos vemos en la siguiente entrega. Hay momentos en la historia en los que el mundo cambia sin pedir permiso. Momentos en los que las reglas del juego económico que conocíamos se derrumban. Momentos en los que no basta con seguir haciendo lo de siempre. Hay que ver lo que otros no quieren ver. Prepararse para lo que la mayoría ignora. Y actuar antes de que sea demasiado tarde. Ray Dalio, uno de los inversores más respetados del planeta, no solo lo ha visto venir, lo está gritando. Y no lo dice cualquiera. Lo dice el fundador del mayor fondo de cobertura del mundo. Lo dice alguien que ha anticipado crisis tan devastadoras como la del 2000 o la del 2008. Lo dice alguien que no necesita convencerte de nada, porque sus números hablan por él. Y ahora, su mensaje es claro. Estamos al borde de un cambio económico sin precedentes. Un nuevo orden mundial. Una tormenta que está gestándose en silencio, pero que cuando estalle, arrastrará consigo todo lo que creíamos estable. El valor del dinero, las inversiones tradicionales, la hegemonía del dólar, incluso el liderazgo global tal como lo conocemos. Escribe, nada me detiene, todo me impulsa. Esta es la mentalidad de quienes están destinados a lograr grandes cosas. Decláralo ahora. Dalio lo ha resumido en 3 problemas. 3 fuerzas que, si se cruzan como él anticipa, provocarán una recesión global más profunda que cualquier otra en las últimas décadas. Y lo más alarmante es esto, no estamos preparados. No los gobiernos, no las empresas, y mucho menos los pequeños inversores. El primero de estos problemas es uno que muchos han querido ignorar, la lucha de clases, pero no como una simple confrontación política. No, es algo más profundo, más estructural. Es la consecuencia de un modelo económico que ha ampliado año tras año la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Una brecha que ya no es solo injusta, es peligrosa. Dalio lo explica con datos. El 1% de la población acumula más riqueza que nunca. El 50% más pobre cada vez tiene menos. Menos activos, menos propiedades, menos capacidad de protegerse ante la inflación, menos voz, menos opciones. Y cuando esa desigualdad se convierte en rabia, en frustración, en desesperanza, el sistema tiembla, se polariza, estalla. Porque un modelo donde solo ganan unos pocos no se sostiene para siempre. Y eso nos lleva al segundo gran problema, la deuda. El mundo está endeudado hasta el cuello. Estados Unidos, Europa, Japón. Gobiernos que ya no tienen margen para más. Que solo pueden hacer 2 cosas. Subir los tipos de interés para frenar la inflación o imprimir más dinero para pagar sus compromisos. Ambas opciones son un callejón sin salida. Porque si suben los tipos, las economías se desaceleran. Si imprimen más dinero, la inflación se dispara. Es el círculo vicioso del fin de ciclo. Y estamos en él. Dalio es claro. Los bonos del Tesoro americano, que durante décadas fueron considerados el activo más seguro del mundo, hoy son una inversión arriesgada. Porque nadie quiere deuda que se devalúa. Porque nadie confía en un sistema que solo sobrevive inyectando dinero nuevo. Y lo peor es que esta estrategia, lejos de solucionar el primer problema, lo agrava. Porque cuanto más dinero se imprime, más se dispara el precio de los activos. Y quienes no tienen activos se quedan atrás. Otra vez. Y entonces llegamos al tercer factor. El más geopolítico. El más trascendental. El más irreversible. El ascenso de China. Según Ray Dalio, estamos presenciando el final de la supremacía de Estados Unidos. Un país que durante los últimos 70 años ha liderado el mundo en lo económico, lo militar, lo político, pero que hoy muestra signos de declive, altos niveles de deuda, conflictos sociales internos, devaluación del dólar, un sistema dividido, frágil, vulnerable.
Mientras tanto, China avanza, consolida poder, acumula riqueza, invierte en tecnología, en educación, en influencia internacional. Y aunque muchos lo quieran negar, Dalio lo deja claro. Estamos viendo una transición de poder global. Y cuando eso ha ocurrido en la historia, cuando un imperio cae y otro asciende, el cambio siempre viene acompañado de tensión, incertidumbre y conflicto. Ray Dalio incluso se atreve a ponerle fecha al cambio. No mañana, pero tampoco dentro de 50 años. Su pronóstico es claro. En 5 años, el mundo será completamente distinto al que conocemos hoy. Y no por ciencia ficción, por lógica económica, por ciclos históricos, por señales que ya están frente a nosotros, si sabemos verlas. Y aquí es donde entra lo más importante, porque no basta con entender el problema. Hay que actuar, hay que protegerse, hay que anticiparse. Y para eso, Ray Dalio también ha dado recomendaciones claras para los inversores, grandes o pequeños, que quieren sobrevivir y prosperar en este nuevo orden mundial. ¿Quieres que continúe con la segunda parte de este guión, donde desarrollamos las estrategias de inversión que Dalio recomienda para protegerse ante esta crisis global? Entonces, si Ray Dalio ve venir un cambio económico tan profundo, si anticipa una tormenta perfecta con desigualdad social, sobreendeudamiento y una disputa geopolítica de proporciones históricas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer alguien de a pie, alguien que no dirige un fondo de $100,000 millones para proteger su dinero, su patrimonio, su futuro? Aquí es donde empieza lo más importante de este video, las estrategias. Las decisiones reales que puedes empezar a tomar hoy mismo. Porque Ray Dalio no solo advierte, también propone. Y su propuesta es clara: quien no actúe perderá, pero quien se prepare puede salir fortalecido. La primera recomendación que da Ray Dalio es contundente. No mantengas tu dinero en efectivo. Sí, así como lo oyes. El efectivo, esa supuesta zona segura, hoy se ha convertido en una trampa. Porque en un mundo donde los gobiernos imprimen dinero sin control, el valor real de cada billete disminuye día tras día. El precio de las cosas sube, el coste de vida se dispara. Pero el dinero en tu cuenta bancaria sigue igual, sin crecer, sin defenderse. Y cada año vale menos. Dalio lo resume así: el efectivo es basura. Puede sonar radical, pero es la verdad incómoda. Tener dinero parado es como tener un barco con un agujero. Se hunde lentamente. Y si no haces algo, te hundes con él. Entonces, ¿dónde refugiarse? Aquí llega su segunda gran recomendación. Activos reales. Bienes que existen, que tienen valor intrínseco, que no dependen del capricho de los bancos centrales. ¿Ejemplos? Acciones, propiedades inmobiliarias, oro, empresas que generan caja, activos productivos. Todo aquello que pueda protegerte del veneno silencioso de la inflación. Dalio insiste: en épocas de incertidumbre, los activos reales son tu escudo, porque mientras el dinero pierde valor, los activos, especialmente los de calidad, tienden a apreciarse. Y si además generan flujo de efectivo, mejor todavía. Estás cobrando mientras otros ven sus ahorros derretirse. Pero aquí es donde entra otro punto crucial: la diversificación. Dalio ha sido, durante décadas, un defensor de la diversificación estratégica. No diversificar por miedo, sino por inteligencia. Porque nadie, ni siquiera él, puede predecir el futuro con exactitud. Porque el mundo está lleno de variables. Y porque poner todos los huevos en una sola canasta es invitar al desastre. Su enfoque se resume en una frase que deberías grabarte a fuego: diversifica sin sacrificar rentabilidad. Escribe: nada me detiene, todo me impulsa. Esta es la mentalidad de quienes están destinados a lograr grandes cosas. Decláralo ahora. ¿Y cómo se hace eso? A través de una cartera balanceada, con activos de diferentes clases. Acciones, sí, pero también bonos internacionales, oro, ETFs, inmuebles, y todo ello repartido no solo en sectores, sino en regiones. Porque si una parte del mundo cae, otra puede subir. Si una industria sufre, otra puede estar floreciendo. Este concepto lo llevó a crear su famosa cartera All Weather, o de las 4 estaciones. Una estrategia pensada para rendir bien en cualquier entorno económico: crecimiento, recesión, inflación o deflación. No es infalible, pero ha sido notablemente resiliente a lo largo del tiempo. Y si estás pensando que todo esto es para millonarios, detente. Porque Dalio lo deja claro:
Estas estrategias también sirven para pequeños inversores. La clave está en entender el concepto, en no dejarte llevar por la moda o el miedo, en construir tu portafolio como construirías una casa, con cimientos sólidos, con equilibrio, con visión de largo plazo. Además, en su entrevista reciente con CNBC, Dalio va más allá. Habla directamente a las personas como tú y como yo. Dice, vamos a vivir en un mundo mucho más incierto. No podemos evitar el riesgo, pero sí podemos manejarlo. Y manejarlo significa estar preparado. Por eso, uno de los activos que más está acumulando en su cartera actual es el oro. No como un salvavidas milagroso, sino como un componente clave de defensa. El oro ha sido durante milenios reserva de valor. No genera rendimiento por sí solo. No paga dividendos. Pero en tiempos de crisis, preserva poder adquisitivo. Y eso, en un mundo que se tambalea, vale oro. Literalmente. Junto al oro, otra pieza central en su cartera es el sector tecnológico. Sí, en medio de todo este caos, Dalio ve oportunidades claras en la innovación. Empresas como Google, Microsoft, Visa, Facebook. Compañías que, a pesar de las turbulencias, lideran el mundo digital, procesan información, mueven datos, dinero y personas. Empresas que, pase lo que pase, seguirán siendo clave en la estructura del mundo moderno. ¿Y qué está evitando? El sector bancario. ¿Por qué? Porque los bancos son extremadamente sensibles al ciclo económico. Porque sus beneficios dependen de los tipos de interés, del crédito, de la estabilidad. Y según Dalio, lo que viene es todo menos estable. Por eso ha reducido su exposición a gigantes como JP Morgan o Bank of America. No porque sean malos negocios, sino porque en el nuevo orden, sus vulnerabilidades se harán más evidentes. También ha hecho algo muy interesante. Ha apostado por las pequeñas empresas, a través del ETF del Russell 2000. ¿Por qué? Porque cuando baja la liquidez, cuando se estimulan los mercados, las pequeñas capitalizaciones tienden a responder más rápido que las grandes. Tienen más potencial de crecimiento relativo. Y Dalio, pese a su enfoque conservador, no le teme al rendimiento, siempre que el riesgo esté calculado. Todo esto nos lleva a una conclusión simple pero poderosa. No podemos seguir pensando como antes. El mundo está cambiando. Las reglas están cambiando. Y lo peor que puedes hacer es quedarte quieto esperando que todo vuelva a ser como antes. No va a ocurrir. Y quienes no lo acepten, lo pagarán caro. Pero tú no eres de esos. Porque has llegado hasta aquí. Porque estás aprendiendo. Porque estás escuchando no solo lo que se dice, sino lo que se oculta entre líneas. Porque estás dispuesto a actuar con visión, con cabeza, con estrategia. Y esa es la mayor ventaja que puedes tener en este momento histórico. Y si estás pensando que todo esto suena grande, complejo o incluso inabarcable para alguien que no se dedica a las finanzas, te entiendo. Pero aquí viene lo más importante. No necesitas ser un experto para empezar a protegerte. Solo necesitas hacer lo que hace la gente inteligente cuando sabe que se acerca una tormenta. Preparar el terreno, asegurar los pilares y actuar antes de que llueva. Ray Dalio no está lanzando alertas para generar miedo. Lo hace porque, según sus propias palabras, estos tres problemas, la desigualdad, la deuda y la transición geopolítica, no son simples ciclos económicos. Son fuerzas estructurales que definen eras. Son fuerzas que han hecho caer imperios enteros en el pasado. Y la historia nos lo ha mostrado una y otra vez. Quienes no aprenden de ella, la repiten como víctimas. Pero tú no tienes que ser una víctima, porque tienes acceso a la información, a las herramientas y, sobre todo, al tiempo. Tiempo para ajustar tu estrategia. Tiempo para dejar de pensar que ahorrar en el banco es sinónimo de seguridad. Tiempo para asumir que el mundo que viene no va a perdonar a quien no se adapte. Y es aquí donde tú decides, no los gobiernos, no los bancos, no las grandes fortunas. Tú decides qué hacer con tu dinero, con tu mentalidad, con tu estrategia. Porque el error más grande que comete la mayoría es la pasividad. Saber que algo viene y no hacer nada. Escuchar, asentir y luego continuar como si nada. Hasta que ya es tarde, hasta que el valor de sus ahorros se derrite, hasta que sus inversiones se desploman, hasta que se dan cuenta de que el mundo ya cambió, pero ellos no. Dalio lo repite una y otra vez. Quien no invierte, pierde. Y no se refiere a apostar en la bolsa. Se refiere a poner tu dinero donde tenga sentido, donde tenga posibilidad de crecer, o al menos de protegerse. ¿Y cómo empieza eso? Empieza con educación financiera.
Porque puedes tener todo el dinero del mundo y aún así perderlo si no entiendes cómo funciona. Puedes trabajar toda tu vida y llegar a viejo sin nada si no sabes dónde poner tu esfuerzo. Por eso, el primer activo que tienes que adquirir no está en la bolsa ni en una propiedad. Está en tu cabeza. Lee, aprende. Pregunta. Deja de consumir solo entretenimiento y empieza a consumir contenido que te prepare. Cambia una hora de redes sociales por una hora de libros, de análisis, de videos como este. Esa inversión, créeme, tiene el mejor retorno a largo plazo. Después construye tu portafolio. No importa si empiezas con poco. Lo importante es empezar. Recuerda, no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo mueves. Un portafolio bien estructurado puede ser tu escudo frente a la inflación, tu motor de crecimiento, tu pasaporte a la tranquilidad futura. Sigue el modelo de los grandes. Mira lo que están haciendo inversores como Dalio, no para copiar, sino para inspirarte. Porque si él está saliendo de ciertos sectores y apostando por otros, no es por capricho. Es porque ve venir lo que otros aún niegan. Y hazlo a tu escala. Si no puedes comprar oro físico, busca ETFs respaldados por oro. Si no puedes adquirir propiedades completas, explora fondos de inversión inmobiliaria. Si no puedes diversificar como un multimillonario, diversifica con lo que tienes. Con inteligencia, con visión, con disciplina. Evita el error de buscar la inversión perfecta. No existe, pero sí existe una inversión bien pensada, bien distribuida, bien monitoreada. Y esa es la que, con el tiempo, te da estabilidad. Evita también caer en el miedo, porque el miedo paraliza. Y lo que viene no es solo peligro, también es oportunidad. Las mayores fortunas del mundo se han construido en momentos de crisis, porque mientras la mayoría huye, unos pocos entienden, se preparan y avanzan. Dalio está diciendo que vamos hacia una nueva era. Una era donde los líderes cambiarán, donde los sistemas monetarios se redefinirán, donde las reglas del dinero ya no serán las mismas. Y si tú entiendes eso ahora, no solo te estás protegiendo, te estás posicionando. ¿Te imaginas dentro de 5 años mirando hacia atrás, sabiendo que te preparaste, que no esperaste, que tomaste acción cuando aún tenías margen? ¿Te imaginas poder decir, cuando todo cambió, yo ya había cambiado? Esa es la diferencia entre ser arrastrado por la marea o surfear la ola. Y si crees que esto es solo para los que tienen mucho, déjame recordarte esto. Los grandes inversores también empezaron de cero. Lo que los hizo grandes no fue el capital, sino su forma de pensar, su manera de actuar, su capacidad de ver más allá del ruido, de confiar en sus principios cuando todo el mundo gritaba lo contrario. Tú puedes hacer lo mismo, porque el verdadero capital eres tú. Tu mente, tus decisiones, tu constancia, tu disposición para aprender, desaprender y volver a construir. Eso es lo que importa. Eso es lo que te hará diferente. Así que aquí estás, frente al conocimiento, frente a una advertencia clara, frente a una hoja de ruta. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con ella? No estás viendo este video por casualidad. Tal vez fue un clic impulsivo. Tal vez alguien te lo recomendó. Tal vez aparecimos en tu feed justo cuando estabas preguntándote qué hacer con tu dinero, con tu vida, con tu futuro. Pero sea como sea, ahora estás aquí. Y lo que hagas con esta información marcará la diferencia entre ser uno más del montón o ser de los pocos que tomaron el control. Ray Dalio no necesita que lo escuches. Ya hizo su fortuna. Ya escribió su historia. Pero tú todavía la estás escribiendo. Tú aún estás en la etapa de decisiones que cambiarán el rumbo. Y este guión, esta conversación silenciosa entre tú y yo, podría ser uno de esos momentos. ¿Sabes cuál es el mayor peligro? No es la inflación, no es la deuda, no es China, no es la caída del dólar. Es creer que nada va a pasar. Ese pensamiento, cómodo y traicionero, es el que deja a millones de personas sin preparación, sin defensa, sin rumbo, cuando todo se derrumba. Y no tiene por qué ser así. Tú puedes ser la excepción. Tú puedes ser de los que vieron venir la ola y aprendieron a nadar, de los que se formaron, de los que ajustaron su portafolio, de los que entendieron que el verdadero poder está en no depender de nadie, ni del banco, ni del gobierno, ni del patrón, ni de la suerte. Hay una frase que me gusta mucho y que resume todo esto. Cuando cambias tu visión del mundo, el mundo que ves cambia. Hoy, probablemente ya no veas la economía como antes. Ya no pienses que el efectivo es seguro. Ya no confíes ciegamente en las mismas fórmulas de siempre. Y eso está bien, porque estás despertando. Y cuando despiertas,
Ya no puedes vivir igual. Tienes que actuar. No tienes que hacerlo todo hoy. Pero sí puedes hacer algo. Un primer paso, un primer libro, un primer cambio en tu cartera, una conversación sobre dinero con tu pareja, con tu hijo, con tu socio. Un movimiento, uno solo, pero tuyo, porque ese es el secreto. El futuro no se espera, se construye. Y créeme cuando te digo esto, el mundo va a cambiar. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero sabemos que lo hará. Y cuando eso pase, muchos mirarán hacia atrás y dirán, ojalá me hubiera preparado. Pero tú, si estás aquí, si llegaste hasta este punto, ya diste el primer paso. Ya estás un paso adelante. Ya formas parte de esa minoría que se atreve a pensar diferente. Y ahora es tu turno. No del gobierno, no del Banco Central, no de Wall Street. Tu turno de tomar decisiones, de formarte, de protegerte, de crecer, de convertirte en el tipo de persona que no solo sobrevive a los cambios, sino que prospera gracias a ellos. Ray Dalio lo ha dicho claro. El mundo que viene no se parecerá al que dejamos atrás. Y eso puede sonar aterrador o liberador. Depende de ti, de tu preparación, de tu actitud, de tu visión. Así que sal de aquí con una decisión, con una acción concreta. No lo dejes para mañana, porque cada día que pasa es un día menos para prepararte. Y un día más cerca del nuevo orden mundial que ya está en marcha. Gracias por estar aquí, por escuchar, por pensar, por cuestionar, por querer aprender. Eso ya te convierte en alguien diferente, en alguien con potencial real de transformar su realidad. Comparte esto con quien lo necesite, con quien no se atreve, con quien aún está dormido. Porque el conocimiento que no se comparte, se pierde. Y si quieres más contenido como este, suscríbete. Porque aquí, en Economía Sumergida, no te vamos a dar excusas, te vamos a dar herramientas. Y ahora sí, termina el video. Pero empieza el verdadero trabajo. El de cambiar tu mentalidad, el de construir tu libertad, el de prepararte para lo que viene. Porque no hay nada más poderoso que una mente consciente, con un plan. Nos vemos pronto. Y recuerda, el futuro pertenece a quienes lo construyen hoy. Has escuchado muchas veces que el dinero no lo es todo. Y es verdad. El dinero no te da amor, no te da salud, no te da propósito. Pero también es cierto que la falta de dinero puede destruirlo todo, puede arruinar una relación, envenenar una familia, frenar una idea, apagar una pasión. El dinero por sí solo no es libertad, pero sin él, la libertad se convierte en un lujo inalcanzable. Y esa es la razón por la que hablar de dinero no es frívolo, es necesario. Porque cuando no lo haces, cuando no aprendes, cuando no te preparas, te conviertes en esclavo del sistema. Vives para pagar, vives para sobrevivir, vives para tapar agujeros que nunca dejan de abrirse. No eres libre, eres funcional, un engranaje más, reemplazable, previsible, manipulable. Escribe, nada me detiene, todo me impulsa. Esta es la mentalidad de quienes están destinados a lograr grandes cosas. Decláralo ahora, pero cuando entiendes el dinero, lo ves por lo que realmente es, una herramienta de autonomía. Una forma de intercambiar valor, un multiplicador de tus decisiones. Y de repente, el miedo se disipa. Porque ya no dependes del vaivén del mercado. Ya no te aterran las noticias. Ya no vives a merced de lo que hagan los políticos o los bancos. Porque ahora tienes una estrategia. Y sobre todo, tienes un criterio. Eso es lo que hace la diferencia entre la mayoría y los que lideran su vida. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que no necesitas permiso para empezar. No tienes que esperar a tener más dinero, más tiempo o más conocimiento, porque el cambio real no empieza en tu cartera, empieza en tu mentalidad. Empieza el día que decides que ya no vas a ser un simple espectador, que vas a aprender, a construir, a invertir con conciencia, que vas a dejar de seguir a la masa y vas a empezar a tomar decisiones con visión. Y aquí es donde el mensaje de Ray Dalio se convierte en algo más que una advertencia económica. Se convierte en una invitación a despertar. Porque si hay algo que este nuevo orden mundial nos está diciendo, es que no podemos seguir viviendo con mentalidad del siglo pasado. Ya no vivimos en una era de seguridad laboral, de jubilaciones garantizadas, de crecimiento infinito. Vivimos en una era de disrupción, de transformación, de imprevisibilidad. Y en esa era solo sobreviven los que piensan diferente, los que se preparan antes de que sea obligatorio, los que no dependen de las reglas, porque están ocupados escribiendo las suyas propias. Tú puedes ser uno de ellos, y no porque te lo diga yo,
sino porque si has llegado hasta aquí, si has leído, sentido, analizado y reflexionado todo este mensaje, ya has demostrado que tienes lo más importante: voluntad. Ahora solo te falta convertir esa voluntad en acción. Y no necesitas grandes gestos, solo necesitas constancia. Porque la libertad financiera no se construye en un día, pero sí se empieza en uno. Tal vez sea este. Tal vez hoy decidas abrir tu primer ETF, o hacer tu primera compra de oro, o diversificar tu portafolio, o simplemente sentarte a escribir tu plan. Sea lo que sea, hazlo. Porque si algo hemos aprendido de los grandes inversores, de los visionarios, de los que realmente entienden cómo funciona el mundo, es que el momento perfecto nunca llega. Lo creas tú. Así que cierra este video con una decisión. Corta el ruido, cierra las distracciones y enfócate en lo que depende de ti. Tus finanzas son el reflejo de tu conciencia. Y tu conciencia, una vez despierta, no vuelve a dormirse. Así que levanta la mirada. Sal ahí fuera y empieza a construir no solo un mejor portafolio. Empieza a construir una mejor vida. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. ¿Alguna vez has imaginado transformar por completo tu situación financiera en tan solo 6 meses? Puede sonar como un sueño lejano o incluso imposible, ¿verdad? Pero déjame contarte una historia increíble. Eso fue exactamente lo que logró Robert Kosak al aplicar estrategias utilizadas por numerosos millonarios para construir riqueza en tiempo récord. Pero ¿cuál es el secreto detrás de todo esto? Decreta en los comentarios: cada decisión que tomo me acerca a mi libertad financiera. Esta afirmación conecta tu mente con el enfoque, la acción y los resultados. La impactante verdad es que la mayoría de las personas permanecen atrapadas en un ciclo financiero deficiente durante toda su vida. Conoces bien este modelo tradicional, ¿cierto? Estudia duro, consigue un empleo estable, ahorra un poco cada mes y espera retirarte con algo de dignidad. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma mucho más eficiente e inteligente de alcanzar la libertad financiera? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas acumulan riqueza mientras otras luchan constantemente por llegar a fin de mes? La respuesta es sorprendente. El dinero opera bajo reglas completamente diferentes para quienes dominan el juego financiero. Los verdaderamente ricos no comparten la misma mentalidad que la mayoría de la población. Y es precisamente por eso que prosperan, mientras otros continúan atrapados en deudas. La clave para cambiar esta historia está en comprender profundamente cómo funciona realmente el dinero y, lo que es aún más importante, cómo utilizarlo estratégicamente a tu favor. Y no, esto no es una habilidad exclusiva de unos pocos privilegiados. Cualquier persona determinada puede aprender y aplicar estos principios transformadores. ¿Estás cansado de preocuparte constantemente por el dinero? ¿Te gustaría descubrir los secretos que transforman a personas comunes en verdaderos millonarios? Quédate conmigo durante los próximos minutos. Voy a compartir contigo los mismos descubrimientos que permitieron a Robert Kosak liberarse de la estancación financiera y unirse al grupo élite de los millonarios. Muchos pasan la vida entera jugando un complejo juego financiero sin siquiera entender las reglas más básicas. Desde pequeños nos bombardean con el mismo mensaje: estudia mucho, consigue un buen empleo, ahorra parte de tu salario y todo irá bien. Pero dime algo, ¿cuántas personas conoces que realmente se hayan hecho ricas siguiendo al pie de la letra ese camino tradicional? La cruda realidad es que esta fórmula prefabricada fue cuidadosamente diseñada con un propósito muy específico: formar excelentes empleados, no personas financieramente libres. ¿Notas la contradicción? Los verdaderos dueños del poder financiero no se agotan trabajando por dinero. Ellos desarrollan sistemas para que el dinero trabaje incansablemente por ellos. Y aquí es donde entra en juego un elemento fascinante: la ley de la atracción. Sí, puede sonar esotérico al principio, pero observa cómo se manifiesta directamente en los resultados financieros. Cuando tu mente está anclada en la escasez, condicionada por años de programación limitante, ¿cómo podrías siquiera ver las oportunidades infinitas de prosperidad que te rodean? Es como tratar de encontrar un tesoro con los ojos vendados. Y aquí está uno de los fallos fundamentales del modelo tradicional. Simplemente ignora conceptos esenciales sobre la construcción de riqueza. ¿Recibiste alguna clase sobre inversiones en la escuela? ¿Alguien te explicó el poder revolucionario del interés compuesto? ¿Te enseñaron a generar múltiples fuentes de ingreso? Probablemente no. Escribe en los comentarios:
Estoy preparado para recibir abundancia sin límites. Al declarar esto, estás diciendo sí a todo lo bueno que la vida tiene reservado para ti. El sistema educativo convencional está diseñado en su mayoría para entrenarte a seguir órdenes, respetar procesos establecidos y evitar cualquier tipo de riesgo. Mientras tanto, los verdaderos constructores de riqueza siguen un camino completamente diferente. Priorizan el conocimiento práctico sobre mercados y negocios, invierten sistemáticamente en activos generadores de ingreso y crean empresas escalables. ¿No es impresionante cómo estas habilidades cruciales rara vez se enseñan desde pequeños? Imagina cuántas vidas podrían transformarse si estas estrategias se compartieran desde la infancia. ¿Cuántas personas habrían escapado ya de la agotadora carrera de ratas si hubiesen tenido acceso a este conocimiento transformador? El primer paso decisivo hacia la verdadera libertad financiera puede parecer contraintuitivo. Debes desaprender muchas de las creencias que has adquirido sobre el dinero. Es necesario reprogramar completamente tu mentalidad hacia un nuevo paradigma financiero. Mira detenidamente a los grandes emprendedores que han revolucionado sus industrias. ¿Qué entendieron Steve Jobs, Elon Musk y Robert Kiyosaki desde el principio que la mayoría tarda una vida entera en descubrir? Ellos identificaron rápidamente que depender únicamente de un salario mensual es una trampa sofisticada que limita drásticamente tu crecimiento. En lugar de eso, construyeron sistemáticamente activos generadores de ingresos, multiplicaron sus flujos de ingreso y dominaron las reglas fundamentales que rigen el dinero. Y no fue suerte, fue estrategia. Aquí viene una pregunta fundamental que debes responder con total sinceridad. ¿Estás realmente preparado para abandonar por completo esa mentalidad de escasez que probablemente ha dominado tu vida financiera hasta ahora? ¿Estás listo para empezar a pensar y actuar como los verdaderos constructores de riqueza del mundo? Porque el siguiente paso que voy a revelarte te mostrará exactamente lo que estas personas excepcionales hacen de manera radicalmente diferente para multiplicar exponencialmente sus fortunas. ¿Estás listo para esta transformación? Vamos allá. El secreto financiero que claramente separa a los ricos de los pobres es entender profundamente la diferencia entre activos y pasivos. Mientras los verdaderamente ricos concentran sus recursos en la adquisición constante de activos, la clase media y los financieramente menos afortunados hunden su dinero en pasivos, engañados por una falsa sensación de prosperidad. Pero, ¿qué significan exactamente estos términos? Un activo es cualquier cosa que constantemente pone dinero en tu bolsillo mes tras mes. Propiedades en alquiler, acciones que pagan dividendos, negocios rentables que operan con o sin tu presencia. Un pasivo, por otro lado, actúa como un drenaje de recursos. Autos lujosos que se deprecian diariamente, compras impulsivas innecesarias, financiamientos extensos que drenan tu capacidad de inversión. ¿Te parece familiar? Y lo más alarmante, muchas personas creen firmemente que comprar una casa para vivir ya representa un activo, sin darse cuenta de que, si esa propiedad no genera ingresos, en realidad es un pasivo disfrazado que consume recursos cada mes. Cuando analizamos el comportamiento de los verdaderos millonarios, descubrimos algo revelador. Rara vez comienzan gastando fortunas en artículos de lujo. Antes de todo eso, construyen meticulosamente un flujo de caja constante con activos estratégicos que sostienen completamente su estilo de vida. El patrón es claro. Cuando deciden adquirir bienes de alto valor, como automóviles exclusivos o residencias impresionantes, lo hacen únicamente con las ganancias generadas por sus inversiones. Jamás comprometen el capital principal que han trabajado duro para acumular. Esta sofisticada mentalidad es precisamente lo que los protege de caer en la devastadora trampa del ciclo perpetuo de pobreza. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las personas siguen un camino completamente opuesto? Comprometen sistemáticamente sus ingresos en interminables cuotas, tasas de interés exorbitantes y gastos fijos en constante aumento. Sin darse cuenta, enriquecen a las instituciones financieras y grandes corporaciones mientras ellos mismos se empobrecen lentamente. La ley de la atracción se manifiesta con poder en este contexto. Cuando una persona enfoca su mente en la adquisición estratégica de activos generadores de ingreso, su percepción cambia. Empieza a ver oportunidades extraordinarias donde antes solo veía obstáculos insuperables. Aquí tienes un ejercicio transformador. Revisa tu estado de cuenta del último mes. Analiza cada transacción y hazte esta pregunta con total honestidad.
cuáles de estos gastos representan verdaderas inversiones para mi futuro financiero y cuáles son simplemente costos que perpetúan la necesidad de trabajar más horas solo para mantener el mismo nivel de vida. Este simple análisis puede revolucionar completamente tu visión del dinero. Cuando realmente internalizas este concepto transformador sobre activos y pasivos, te das cuenta de que existe un método aún más poderoso para acelerar exponencialmente este proceso, poner tu dinero a trabajar para ti. Y aquí es donde entra una de las estrategias más revolucionarias de todas: generar ingresos pasivos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo la gran mayoría de las personas estructuran sus vidas financieras? Siguen un patrón predecible. Se levantan temprano todos los días, dedican entre 8 y 10 horas a trabajar intensamente y al final del mes reciben una cantidad predeterminada. ¿Puedes identificar el fallo crítico de este modelo? El problema fundamental es la limitación intrínseca del tiempo disponible. Si dependes exclusivamente de tu esfuerzo diario para generar ingresos, existe un techo absoluto a tu crecimiento financiero. No importa cuán talentoso o dedicado seas. Esta es una verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. Entonces, ¿cuál es el secreto aparentemente simple que los millonarios han dominado? Ellos no dedican eternamente su tiempo a hacer dinero. Implementan sistemas donde el dinero trabaja incansablemente para aumentar su riqueza. Las estrategias son diversas. Desarrollan fuentes consistentes de ingreso pasivo, invierten sistemáticamente en activos estratégicos y construyen negocios estructurados que prosperan independientemente de su presencia constante. Imagina a un autor que recibe regalías continuas por obras publicadas hace años, o a un inversionista estratégico que cobra dividendos sustanciales de acciones cuidadosamente seleccionadas. Estas son manifestaciones concretas de ingreso que no requieren un sacrificio permanente de tiempo y energía. El sueño de cualquiera que entienda el verdadero valor de la libertad financiera. La distinción fundamental entre un trabajador promedio y alguien que está construyendo riqueza sostenible radica precisamente en esta mentalidad diferenciada. Mientras algunos se agotan día a día para obtener recursos financieros, otros desarrollan sistemas donde el dinero trabaja a su favor. Y cuanto antes se produce este cambio de perspectiva, más rápido puedes escapar de la carrera de ratas y alcanzar la tan deseada independencia económica. La ley de la atracción también juega un papel decisivo aquí. Aquellos que se mantienen atrapados en la creencia limitante de que solo a través del trabajo duro y agotador se puede lograr seguridad financiera, rara vez identifican las incontables oportunidades de multiplicación de riqueza que surgen constantemente. ¿Estás tú atrapado en este paradigma limitante? ¿Qué sería lo primero que podrías hacer para romper definitivamente este ciclo restrictivo? Comienza de inmediato a desarrollar al menos una fuente constante de ingreso pasivo. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Puede ser a través de inversiones en acciones seleccionadas que paguen dividendos regulares, la creación de un curso digital que se venda automáticamente mientras duermes, o la adquisición de una propiedad estratégicamente ubicada para generar alquileres mensuales. El objetivo principal es establecer flujos financieros que continúen entrando regularmente sin requerir tu participación directa y constante. Y cuando realmente dominas este arte transformador, comprendes con claridad que el camino hacia la prosperidad financiera no se trata de acumular más horas de trabajo, sino de desarrollar estructuras de negocio que operen eficientemente con o sin tu presencia diaria. Hemos llegado a un punto crucial en este viaje: el extraordinario potencial del emprendimiento como catalizador de la transformación financiera. Si hay un camino comprobado y relativamente rápido para construir riqueza sustancial, ese camino sin duda pasa por el mundo emprendedor. ¿Has considerado seriamente esta posibilidad? Comenta: mi momento de brillar ha llegado. Esta frase activa tu confianza y abre el camino al reconocimiento, éxito y realización personal. Trabajar por cuenta propia representa un cambio de paradigma fundamental. Elimina por completo el techo artificial que limita tu capacidad de ingresos. Piénsalo detenidamente. Mientras un empleado tradicional recibe una cantidad fija al mes, sin importar cuánto se esfuerce o cuán brillante sea su desempeño, un emprendedor tiene el control absoluto para crear, expandir y multiplicar sus ingresos de forma exponencial. Los verdaderos millonarios entienden esta dinámica a la perfección. Por eso, siempre están en la búsqueda constante de oportunidades para convertir problemas cotidianos en soluciones extremadamente lucrativas. Mientras la mayoría se pregunta, ¿cuánto me van a pagar?,
Los emprendedores se hacen una pregunta mucho más poderosa. ¿Cuánto puedo generar con mi capacidad para resolver problemas? Este simple cambio de perspectiva produce resultados extraordinariamente diferentes. Piensa en Jeff Bezos. ¿Cómo era el comercio de libros antes de Amazon? Las personas dependían exclusivamente de librerías físicas, con todas sus limitaciones. Bezos detectó una necesidad latente que no estaba siendo satisfecha y creó un sistema radicalmente más eficiente. El resultado, un imperio de miles de millones de dólares que cambió para siempre la manera en que compramos. Este patrón se repite constantemente con emprendedores visionarios. Steve Jobs revolucionó nuestra relación con la tecnología a través de los smartphones. Elon Musk está transformando fundamentalmente la industria automotriz con Tesla. Incluso pequeños empresarios exitosos siguen este principio esencial. Detectan una necesidad específica y desarrollan soluciones superiores para satisfacerla. Y ahora viene la mejor parte. Vivimos en la era digital. Y eso significa que las barreras de entrada al emprendimiento son las más bajas de la historia. Hoy puedes comenzar un negocio prometedor con una inversión inicial mínima. Literalmente, desde una laptop y una conexión a Internet, puedes lanzar productos, ofrecer servicios, generar ingresos. ¿Puedes ver las posibilidades infinitas que esto representa? La ley de la atracción también se manifiesta aquí con fuerza. Aquellos que ven el mundo como un océano de oportunidades inexploradas, logran identificar posibilidades extraordinarias donde otros solo ven obstáculos. ¿Cuál es tu perspectiva actual? ¿Cómo puedes iniciar concretamente este proceso transformador? Primero, identifica un área que despierte genuinamente tu interés. Luego, analiza meticulosamente el mercado. ¿Qué demandas no están siendo satisfechas? ¿Qué problemas tienen las personas que tú podrías resolver? Desarrolla un producto o servicio que solucione un problema real de un grupo específico de personas. No necesitas crear algo revolucionario desde el primer día. Puedes comenzar con un infoproducto educativo, servicios de consultoría especializados, o incluso con la distribución estratégica de productos digitales. Lo fundamental es dar ese primer paso decisivo. Porque cuando entiendes cómo crear y monetizar valor de manera independiente, se vuelve prácticamente imposible volver a la mentalidad limitada de depender exclusivamente de un solo ingreso mensual. Y para avanzar de manera consistente en este camino emprendedor, hay un conocimiento absolutamente indispensable que muy pocas personas dominan: la educación financiera auténtica. Si tuviéramos que identificar un único factor determinante que separa con claridad a quienes prosperan financieramente de quienes permanecen atrapados en dificultades económicas, ese factor sería sin duda la educación financiera genuina. ¿Alguna vez has reflexionado sobre esta paradoja inquietante? En la educación tradicional, nos exponen ampliamente a temas como matemáticas avanzadas, historia antigua y diversas ciencias. Pero prácticamente nadie nos enseña a manejar eficientemente nuestros recursos financieros, invertir con estrategia o construir riqueza sostenible. El resultado de este desequilibrio educativo es devastador. La mayoría de las personas llegan a la adultez sin ningún conocimiento práctico sobre cómo gestionar su dinero. Por ello, desarrollan el hábito destructivo de consumir todo lo que ganan, quedando atrapados en un ciclo interminable de facturas acumuladas y deudas crecientes. Puedes identificar este patrón en tu propia vida o en la de quienes te rodean. Mientras tanto, los individuos financieramente exitosos entienden una verdad fundamental. El dinero funciona como un juego estratégico altamente sofisticado, y quienes dominan sus reglas inevitablemente prosperan. Entonces, ¿cuál es el primer paso para dominar este juego? Comprender profundamente los tres pilares fundamentales: generar, preservar y multiplicar recursos financieros. El primer pilar, generar dinero, suele recibir toda la atención. Porque claro, necesitas una fuente de ingresos inicial. Pero el segundo pilar, preservar, es igualmente crucial. Aquí hablamos de desarrollar habilidades de gestión financiera, control eficiente del gasto, eliminación de desperdicios y creación disciplinada de reservas estratégicas. Y luego viene el tercer pilar, y probablemente el más transformador de todos: multiplicar. Aquí entra el universo de las inversiones estratégicas, adquisición de activos generadores de ingresos y la implementación de métodos sofisticados que permiten que tu capital crezca de forma exponencial sin requerir más horas de tu tiempo. Y aquí te revelo algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre.
No necesitas ser millonario para empezar a invertir. Incluso con cantidades modestas, es perfectamente posible empezar a posicionarse en activos como acciones seleccionadas, fondos inmobiliarios estratégicos e incluso criptomonedas con potencial de valorización. La ley de la atracción también actúa con intensidad en este contexto. Las personas con mentalidad de escasez ven el dinero como algo efímero, que inevitablemente se les escapa de las manos. En contraste, quienes han desarrollado una mentalidad próspera perciben los recursos financieros como herramientas poderosas para construir aún más riqueza. ¿Con cuál de estas perspectivas te identificas más? Cuando realmente comprendes el poder de multiplicar tus ingresos y diversificarlos estratégicamente, empiezas a mirar tus finanzas con una nueva mentalidad. Ya no piensas en términos de cuánto ganas por hora, sino en cuántas fuentes de ingreso puedes activar que funcionen incluso mientras duermes. Y aquí entra el concepto más subestimado pero más crucial de todos, el flujo de caja positivo. Este es, sin lugar a dudas, el verdadero separador entre quienes construyen una prosperidad sostenible y quienes viven atrapados en una montaña rusa financiera constante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que ganan mucho dinero, incluso celebridades y atletas profesionales, que terminan completamente arruinadas? Y por otro lado, hay personas con ingresos mucho más modestos que logran retirarse con absoluta tranquilidad financiera. La diferencia no está solo en cuánto ganan, sino en cómo gestionan su flujo de caja. Flujo de caja positivo significa que cada mes entra más dinero del que sale, y ese excedente no se desperdicia, sino que se reinvierte estratégicamente en nuevos activos que generan más ingresos. Parece obvio, pero pocos lo aplican con disciplina. Un ejemplo simple: una persona que gana $10,000 al mes pero gasta los 10,000, no está construyendo riqueza, está sobreviviendo. Mientras tanto, otra que gana 5,000, vive con 3,000 y reinvierte los otros 2,000 consistentemente, está plantando las semillas de una verdadera libertad financiera. Y este es el juego que los millonarios entienden a la perfección. No se trata solo de cuánto entra, sino de cuánto queda y qué haces con ese excedente. Aquí es donde entra otro principio poderoso: automatizar la inversión antes del gasto. La mayoría de la gente comete el error de primero pagar cuentas, darse pequeños gustos y, si algo sobra, pensar en invertir. Pero lo cierto es que casi nunca sobra nada. Por eso los millonarios hacen lo opuesto. Primero invierten, luego organizan sus gastos con lo que queda. Así garantizan que su futuro financiero avanza todos los meses, sin excusas. ¿Y por dónde empezar? Te sorprendería saber que no necesitas miles de dólares para hacerlo. Hoy existen plataformas que permiten invertir desde montos muy bajos. Puedes empezar con menos de $50 en fondos inmobiliarios, acciones que pagan dividendos o incluso criptomonedas con una estrategia clara y moderada. El objetivo no es cuánto inviertes al inicio, sino la consistencia y la visión a largo plazo. Y para que ese flujo de caja crezca, necesitas activar una de las habilidades más transformadoras: diversificar tus fuentes de ingreso. Porque aquí viene una pregunta directa que pocos se atreven a responder. ¿Qué pasaría si mañana desaparece tu única fuente de ingresos? Si tu estabilidad financiera depende completamente de un solo ingreso, ya sea tu salario, tu negocio o cualquier otra fuente, estás en una posición frágil. Los verdaderamente prósperos nunca dependen de una sola entrada. Construyen múltiples canales, inversiones que generan dividendos, propiedades que rentan mensualmente, negocios automatizados, infoproductos que se venden solos, servicios especializados, licencias de uso, comisiones de afiliado. Las posibilidades son infinitas. Y la ley de la atracción actúa con fuerza en esta estrategia. Cuanto más te enfocas en construir múltiples fuentes de ingreso, más oportunidades empiezas a ver y más energía creativa liberas para convertir ideas en activos. ¿Y cómo comenzar? Haz una lista honesta de tus habilidades, conocimientos o intereses. Pregúntate: ¿cómo puedo monetizar esto de forma automática o semiautomática? Tal vez tienes experiencia en un área específica. Puedes crear un curso, ofrecer mentorías, publicar un libro digital, abrir un canal de YouTube, vender un servicio en plataformas freelance o incluso invertir en proyectos digitales de terceros que repartan beneficios. La clave está en dejar de intercambiar tiempo por dinero y empezar a crear activos que trabajen por ti. Y cuando esa rueda comienza a girar, descubres que hay una segunda capa de prosperidad aún más poderosa:
Optimizar tu carga fiscal legalmente para conservar más de lo que generas. Sí, este es un secreto que los verdaderos ricos conocen muy bien. Mientras el ciudadano promedio paga impuestos antes de ver su dinero, el inversionista sofisticado y el empresario estructurado optimizan legalmente su situación fiscal para pagar menos y reinvertir más. ¿Cómo lo hacen? A través de vehículos como fondos inmobiliarios con beneficios fiscales, estructuras empresariales eficientes, reinversiones deducibles y otros mecanismos legales que están disponibles para cualquiera, siempre y cuando te tomes el tiempo para aprender. Porque, y escúchame bien, el mayor gasto de tu vida no será la casa, ni el auto, ni las vacaciones. Será lo que pagues en impuestos si no sabes cómo funcionan las reglas del juego. Y como todo juego, quien no conoce las reglas, inevitablemente pierde. Por eso, si realmente quieres prosperar, necesitas empezar a moverte como se mueven los que están en la cima. Invirtiendo antes de gastar, generando ingresos pasivos, multiplicando tus fuentes y protegiendo tus activos con inteligencia fiscal. Ahora dime, ¿estás listo para seguir descubriendo los últimos secretos que los millonarios usan para construir fortunas duraderas? Porque en la siguiente parte hablaremos del principio más poderoso de todos: la mentalidad, ese código invisible que separa radicalmente a los que luchan toda la vida sin avanzar de los que logran lo impensable en pocos años.